Pues hola, hoy un día más tenemos otra entrevista chingona con alguien que me jacto de decir que es mi amiga. Estoy muy orgullosa de que es mi amiga, me siento muy honrada de que es mi amiga. Nos conocemos desde hace como ¿cuántos años, Adriana? ¿Como 7, 8? Twitter, además, ¿no? Ah, sí, claro, ¿no? Entonces debe ser más, debe ser como 9 o 10 que nos conocemos por Twitter y después nos conocimos a través de, bueno, en persona, ya cuando empecé yo como en el mundo del activismo en Hidalgo, porque Adriana está haciendo muchísimo trabajo en Hidalgo, aunque hace mucho trabajo también a nivel nacional. Ella ya nos contará ahorita qué hace. Pero bueno, en mi caso es una gran referente feminista, tiene un chorro de experiencia haciendo política feminista y trabajando desde la base y trabajando para las mujeres. Entonces, pues eso, estoy muy honrada de que sea mi amiga. Adriana ahorita les va a contar qué hace exactamente, porque digo, yo lo sé, pero quisiera que ella fuera más precisa en lo que hace, porque además de todo, en esta entrevista chingona en específico vamos a hablar de feminismo y vamos a hablar como de estrategia política, que es una cosa que Adriana y yo platicamos mucho en privado. Pero no solo eso, sino que también Adriana está ahorita en la Junta de Gobierno de El INMujeres, es consejera, y entonces nos va a platicar un poco todo lo que está pasando. Entonces, pues no sé, Adriana, si quieras contarnos primero qué haces, cuántos años llevas haciendo esto. Yo ya me sé tu historia más o menos, pero quiero que tú la cuentes. Bueno, pues yo soy directora en este momento de una red que se llama Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de DESER, que tiene como mucho trabajo de base en varios estados y que tiene articulación con el movimiento feminista en otros lugares. Entonces, en la DDCER lo que nos dedicamos a hacer es la promoción y defensa para el acceso al aborto legal y seguro, prevención del embarazo en adolescentes, participamos en distintos grupos para la política pública justamente en el tema de la prevención. Sobre la violencia, sobre el embarazo en adolescente, las violencias en general. Entonces, y eso se hace a través de mujeres líderes, que además, si tú escucharas las historias de todas mis compañeras líderes en esa red, bueno, son maravillosas porque transforman su propia vida, pero la vida de muchas otras mujeres. Entonces, es una red, y ahorita que lo dices, que nos conocemos de muchos años y que platicamos, justamente una de las cosas que tiene esta red es el aprendizaje colectivo. Es decir, no significa que porque una es feminista ya se la sabe de todas, porque no es lo mismo ser feminista en San Mateo del Mar, donde es una comunidad indígena que no habla toda la población español, sino hablan otro idioma que es el ayuk. Entonces es muy diferente a una feminista que vive en Puebla, en una zona rural, como puede ser Cuauhtlahuicingo, o en Tlapa o Chilapa, donde nuestras compañeras se han visto y no han dejado de ser trabajo comunitario, donde el crimen organizado está muy fuerte, hay toques de queda. Ahorita mismo en San Mateo del Mar, nuestras compañeras no han podido salir a ni siquiera hacer su vida cotidiana porque hay mucha violencia alrededor, pero eso no significa que no se deje de difundir todo lo que hacemos sobre el tema del aborto legal y seguro. ¿Cuántas mujeres son en esa red? Somos aproximadamente entre promotoras, las líderes de los estados, el movimiento, pues unas 300 personas. Wow, en todo el país. ¿Hay estados No donde se no escucha tengan tu presencia? micrófono. Tienes silenciado tu micrófono. Qué mensa. Perdón. ¿Hay algunos lugares donde no tengan presencia, algunos estados? ¿O en todos? Sí, no podemos tener como en todos lados, es como muy complicado. Hay estados como Campeche que no tenemos presencia, tampoco Yucatán, entonces, pero hacemos algunas articulaciones. Lo que sí tenemos es muchos contactos con colectivas feministas locales que a veces nos piden apoyo. Tampoco tenemos en Chihuahua, por ejemplo, pero ahí tenemos colegas que pertenecen a años del movimiento feminista, y si requieren alguna cosa sobre temas de aborto legal y seguro, etcétera, pues también nos ponemos de acuerdo. Veracruz es el mismo caso, Guanajuato con las libres. Entonces creo que eso es lo bonito de la colectividad y del movimiento, justamente que
si hay alguien que no vive en tal lugar, siempre le entra otra que dice, yo aquí vivo, yo aquí estoy, yo le entro, cómo lo resolvemos, cómo nos ayudamos, y creo que eso es parte de las cosas que el movimiento, por lo menos a nivel de base y comunitario, tiene muchísimo justamente para apoyar el tema de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. ¿Hace cuántos años tú eres feminista? No, pues yo digo que desde que era niña, francamente, lo tengo como muy claro. O sea, yo sí creo que era una niña diferente, que pensaba pues muchas cosas que no estaban bien, ¿no? Sí las pensaba, pero no tenía la teoría. Eso es lo que creo que me parece como muy importante. Ya cruzaban por mi mente muchas cosas y además es justo mi mamá y mis hermanos ahora me lo dicen, que justo encontré mi lugar en el movimiento porque pues son todas esas cosas. Nunca entendí la desigualdad, nunca entendí desde que era chiquita que alguien fuera diferente por su preferencia sexual, pero no tenía la teoría, sin embargo lo sabía. Pero ahí viene como justo las amigas, un día, porque yo trabajo desde muy chiquita, trabajé en la administración pública, trabajaba en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos y un día me topé con una amiga que se llama Adela y ahí pues platicábamos de cosas muy distintas. Ella ya estaba casada, yo en ese momento no, pero platicábamos como estas desigualdades de las mujeres. Y un día ella, que estaba en el sindicalismo, pues me fue jalando, ¿no? A toda esta lucha de los movimientos sindical, me invitaba a los talleres, o sea, ese eslogan que dice que se necesita nada más otra para hacer la revolución, es cierto. Yo lo encontré en Adela y bueno, pues Adela me trajo al movimiento feminista, y aquí estoy. ¿Cuántos años tenías? 17. Estabas bien chavititititita. Y bueno, no sé si quieras contar un poco tus andanzas por la política, ya haciendo, o sea, desde el feminismo empujando un movimiento político. No sé si... Bueno, pues justamente con Adela, en algún momento se cruzó por nuestras vidas una organización, una agrupación política feminista que se estaba conformando que se llama Diversa, que todavía por ahí quedan como algunas cosas en Baja California, inclusive hay una compañera que así se llama su organización, y de Diversa salió la construcción de un partido de feministas que se llamó México Posible. Pues Adela y yo y muchas otras mujeres en todos el estado, en muchos estados y en todo el país, pues ayudamos a construir las asambleas para que se lograra pues el registro de este partido, ¿no? Y era un partido que justo estaba poniendo en el centro las cosas que ahora se discuten. Nos veían como las raras porque pues hablábamos de aborto en ese momento, pues nadie hablaba de aborto, de la violencia contra las mujeres como parte de nuestra agenda política, pues todo el mundo se queda. La legalización de la marihuana, que ahora todo el mundo dice, pues sí, sin problemas que se despenalice, hay que fumarla, que se siembre. Bueno, pues nosotras lo poníamos y todo el mundo nos decía, o sea, el partido de las marihuanas, de las abortistas, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de finales del siglo pasado, ¿cierto? O sea, 99, 2000. No, 2000 2000. aproximadamente. Porque yo, a ver, o sea, yo medio me acuerdo, y yo me acuerdo de la señora, o sea, me acuerdo de Patricia Mercado, y yo decía, yo tenía 12 o 13 años, y yo decía, wow, la señora súper hippie que fuma mota. Pero bueno, yo era niña, ¿no? Y sí creo que en nuestro andar feminista, aunque desde niñas no es que nos definamos feministas ni conozcamos la teoría, en efecto yo también coincido. Yo era una niña rara y una niña que salía de la norma, y sí creo que muchas figuras de mujeres a lo largo de mi vida y muchos momentos, porque no puede, o sea, no solamente la figura, sino momentos, experiencias, anécdotas, me marcaron para que hoy yo pueda decir soy feminista. En algún punto también llegó la teoría a mi vida. Yo creo que también tú has sido parte de mi feminismo, por ejemplo, y de mi ética feminista, ¿no? ¿Es fácil construir un partido feminista? ¿Por qué? Es muy difícil porque, bueno, pues la desigualdad de por sí es más evidente en las mujeres, ¿no? Porque
y lo hilo también con el tema del sindicato, porque nos pasaba mucho también. Las discusiones sindicales, por ejemplo, se dan en horas en que los hombres pueden hacerlas. Ese es un ejemplo que parece muy irreal o muy ilógico, pero bueno, pues yo ya tenía una cría y muchas mujeres ya tenían sus hijos, sus crías, y tú no puedes estar a las 12 de la noche teniendo una conversación política de qué va a pasar mañana en la asamblea, porque como está construido este mundo, tú necesitas estar en tu casa viendo que tu cría esté cenando, dormida, que el otro día esté todo limpio para que se vaya a la escuela, sus útiles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí también son evidentes como ese tipo de cosas, las desigualdades. Y cuando construimos México Posible y con la visión muy justamente del feminismo que tiene Patricia Mercado, son cosas que eran como justamente las discusiones. O sea, cuando nosotras las mujeres discutíamos, lo hacíamos en horas que no se conflictuara con el trabajo no remunerado o el trabajo doméstico que teníamos que hacer también nosotras. Y bueno, pues eso también ayudó a construir. Y cuando hacíamos asambleas, fíjate, eso es muy chistoso, los hombres hacían asambleas, entonces bueno, pues había que juntar las 3,000 personas, estar el INE, no sé qué, y una asamblea te llevaba pues más o menos aproximadamente 3 o 4 horas. Cuando nosotras las feministas llegamos a hacer esas asambleas, yo me acuerdo perfectamente que con Adela dijimos, necesitamos quien se haga cargo de los niños mientras les explicamos a las mujeres por qué queremos construir un partido feminista, porque eso les va a permitir poner su atención en las cosas que les estamos diciendo, porque si no, mientras andan corriendo los chiquillos y las niñas y se caen y se pelean, y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que eso dijimos, sí hacemos las asambleas, pero necesitamos que alguien haga un grupo de niños y que mientras les estén enseñando sus derechos, en lo que dibujan, que a ellos también les den una pequeña platiquita como de taller, mientras las mujeres, porque fueron mayormente las mujeres quienes nos ayudaron a hacer estas asambleas, nos escuchan con atención qué se necesita para hacer un partido feminista. Y eso marca la diferencia, ¿no? Porque no se trataba a las mujeres en otras asambleas, pues con esta dignidad, con esto entender, y así partía nuestro speech, ¿por qué necesitamos que los niños estén bien cuidados, queridos, sean felices, bla, bla, bla? Por eso necesitamos un partido feminista, porque les hablábamos de la vida cotidiana, de eso que les toca, porque esa debe de ser la política para las mujeres, no lo que está allá lejos, que se vota en las cámaras, que es muy importante. Por eso es importante, porque afecta tu vida justamente cotidiana. Pero entonces ustedes, como mujeres haciendo política, asumían toda la carga. ¿Y dónde estaban los hombres? Había hombres, sí había hombres, y bueno, pues eso era una discusión incluso política, ¿no? Justamente de estas cosas, y claro, bueno, y te voy a decir una cosa, había gente que decía, ay, su agenda pinky, ¿no? Su agenda rosa. Bueno, pues ahora son muy famosísimos ellos por defender la agenda pinky, cuando nunca creyeron en ella, ¿no? Es ahí cuando te das cuenta que se van apropiando de un montón de discursos y cosas que en realidad no creen, pero que a ellos les dan valor político. Y eso es un aprendizaje. Yo creo que también son como las cosas que vas aprendiendo de por qué es necesario construir con las mujeres, porque hay muchas veces que los hombres se apropian de nuestra agenda, y lo hilo a una agenda que trabajo, que es el aborto. Muchos políticos, y pasó recientemente en Hidalgo y pasa en muchos lugares, dicen, sí, yo voy por la despenalización del aborto, pero no porque lo crean realmente, sino porque es una agenda que les da visibilidad pública y política, porque ni siquiera han hecho el cabildeo, los acuerdos políticos al interior, pero eso lo sacan los periódicos y te saca de ser el desconocido del pueblo para pasar a agendas nacionales. Eso pasa mucho. Y qué cabrón, ¿no? El patriarcado que, o sea, le aplaudimos a los hombres que que hablan de la agenda feminista, y a las mujeres que hablan de la agenda feminista no las hacemos tan visibles. O sea, el patriarcado es una máquina perfecta, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, ¿crees que en estos tiempos sea posible volver a construir un partido feminista en México? Me encantaría. ¿O cómo le tenemos que hacer? ¿Cómo le tenemos que hacer para construir
una política feminista que se inserte en las políticas públicas, que se inserte en la toma de decisiones, que se inserte en este nuevo proyecto de nación que entendemos que, y por lo que vemos, va a estar aquí pues varios sexenios, dado el nivel de la oposición. Y entonces, a mí como feminista es una cosa, y lo he platicado contigo, que me preocupa, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer las feministas para insertarnos? Porque no estamos insertas y lo estamos viendo con todo lo que está pasando en la política pública que tiene que ver con la lucha contra la violencia, ¿no? Contra las mujeres. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo hacemos política feminista? La verdad es que me estás haciendo la pregunta del millón porque yo lo reflexiono muchas veces y yo creo que las mujeres hacemos política, definitivamente. Todo el tiempo, todas las veces. Creo que tenemos que quitarnos como esta concepción que la política son solamente la administración pública, los puestos de poder. Yo creo que todas las colectivas en este país, las activistas, las libres pensadoras, hacemos política todos los días. Entonces yo creo que hay que empezar inclusive a deconstruir porque el poder es visto justamente a través de los ojos del hombre. Entonces el poder es el senador, el presidente, o sea, creo que hay que empezar a deconstruir como esa imagen. Y a mí me encantaría que hubiera un partido feminista, yo creo que sería como muy importante justamente para meter una agenda real de los derechos, pero creo que también, y yo voté por esta 4T, soy muy feliz de que esté Andrés Manuel en nuestro país siendo presidente, porque sí creo que era muy importante que estuviera, que hay gente inmersa en la administración pública, pero ¿cómo hacemos que este ejercicio de poder que está ocurriendo en este momento no vaya disminuyendo las voces de las mujeres feministas que hay mismo dentro de la 4T? O sea, ya lo hemos visto que además tiene como sus costos. Ya vimos a una Candelaria Ochoa que defendía con todo a Andrés Manuel y es sacrificable. Las mujeres en los partidos políticos y en los movimientos sociales siempre son sacrificables. Y bueno, yo no quiero ser ave de mal agüero, veo a muchas mujeres en las redes jóvenes defendiendo así con todo a Andrés Manuel, pero creo que también hay veces que se equivocan. Y yo tengo una anécdota que siempre le cuento inclusive a mi familia, a la gente que me escucha, de el emperador va desnudo, ¿no? Es como una fábula que existe, ¿no? Que el emperador va desnudo, pero que alrededor la gente, por no decirle que va desnudo, le dice, no, claro, te ves guapísimo, vas vestido de oro y plata, el hilo con que se tejió tu vestido es precioso. Y no es verdad. O sea, son todos los aduladores y aduladoras que hay alrededor del poder. ¿Por qué? Pues te haces hacia el poder, ¿verdad? Porque el poder te da eso, un lugar en la academia, un lugar en un puesto, una senaduría, claro. O sea, tenemos que reflexionar que también es importante, y eso es mucho también de las feministas, hay una cosa que se llama affidamento, que viene de las feministas italianas, que es justamente de estar de acuerdo en que no estás de acuerdo, ¿no? Es decir, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, pero lo hablo con muchas gentes, con muchas personas con lo que lo reflexiono en la política, es, ¿tenemos que estar de acuerdo en todo? No. Y también tengo que decir cuando siento que te estás equivocando, ¿no? Y voy a mi tema justo del Consejo Social. O sea, mi voto en el Consejo Social es un voto colectivo. O sea, yo estoy en ese Consejo Social representando a muchas personas. No soy Adriana Patlán, que quise estar en la junta y entonces no. A mí me pusieron muchas organizaciones, lo hablé con mi suplente de Aguascalientes. Y tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, porque inclusive cuando hablábamos, pues hay unas que decían, bueno, pero ¿qué significa si votas a favor? O sea, todo eso, todos esos diálogos, hay que hacerlos colectivos y hay que llegar a un momento y escuchar cuando la gente, si a mí el montón de colectivas con las que hablé me hubieran dicho, vótalo a favor, Adriana, estos son mis argumentos, por esto, por esto, por esto, por esto, yo hubiera votado a favor. A ver, me encanta, pero a ver,
retomemos porque vamos a entrar a ese tema y me parece importante que la gente que nos está viendo o nos está escuchando sepa de qué estamos hablando. El día de antier se votó en la Junta de Gobierno de Linmujeres, de la cual tú eres consejera, a favor de eliminar de hacer un recorte de un cierto porcentaje del presupuesto. En las notas que han salido estos días se dice que es solamente para ciertos gastos operativos, viáticos y tal. Ahorita tú nos dirás la información y si estás de acuerdo o no y por qué sí o por qué no. He visto algunas opiniones, la mayoría en contra, sobre todo de las feministas, porque pues lo que decimos es, pues en los gastos de esta lucha no podemos escatimar un solo peso, pero hay algunas que dicen, bueno, no es tan grave porque los programas permanecen, lo importante permanece, lo que se está yendo son solamente gastos en papelería, viáticos y ciertos gastos operativos, lo importante permanece. Y sin embargo, tú tienes un argumento muy interesante que es como, a ver, el presupuesto que se destina a InMujeres es el punto algo del presupuesto anual, entonces, de todo el gobierno, ¿no? Entonces, platícanos qué pasó, por qué votaste en contra, cuáles fueron los argumentos, de las demás que votaron a favor. Entiendo que también estuvo allí el doctor Hugo López-Gatell, entonces, un poco, ¿qué pasó en ese momento? Pues déjame contarte primero de dónde nace. El Instituto Nacional de las Mujeres no nació de la nada, nace del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres en México. Es un resultado de la lucha de muchas que nos antecedieron. Eso me parece muy importante decirlo, partir de ahí. Lo otro es justamente que esta junta de gobierno está conformada por representantes de la Administración Pública Federal de cada institución, va SEDATU, va Relaciones Exteriores, va Salud, o sea, toda la administración pública está representada por alguien. Y hay un consejo consultivo que son las personas que están cercanas a la academia y que son pues una especie de asesoras para el tema del sistema de igualdad. El Consejo Social al que yo pertenezco, estamos vinculadas a la sociedad civil organizada y se supone que coadyuvamos, aconsejamos en programas, políticas públicas, etcétera, ¿no? Es un consejo honorífico, no recibimos absolutamente ninguna retribución económica por eso. Tuvimos que concursar hace año y medio, sale una convocatoria abierta justamente para que alguien te postule. A mí me postularon más de 16 organizaciones. Bueno, quedé porque, bueno, pues ya ahí se hizo una votación, etcétera, y representamos a nuestros estados. Yo represento al estado de Hidalgo, pero eso no significa que no escuche pues a otras voces y a otros estados, ¿no? Bueno, dicho esto, es que esta junta de gobierno tiene pues que revisar ciertas cosas, precisamente como es un organismo descentralizado de la administración pública, pues tiene muchas de estas decisiones que toma, las tiene que tomar esta junta de gobierno, y así fue con el recorte, que en otras secretarías es en automático, entra en automático, pero por la cuestión legal pues tiene que pasar por esta junta de gobierno. Y bueno, pues sí, efectivamente hablaron de lo importante que es este recorte, que lo está sufriendo toda la administración pública federal, no es exclusivo del Instituto de las Mujeres, es sobre los servicios generales, cierto, es el capítulo 2000 y 3000 que tiene que ver con viáticos, papelería, investigaciones, etcétera, ¿no? Podrá parecer menor. A muchas, inclusive de las redes que he visto de las 4T, dicen efectivamente, y muchas otras personas, que de ahí se aprovechaban para hacer otro tipo de gastos indebidos, para la corrupción, etcétera. Y yo tengo dos reflexiones al respecto. Estoy consciente de que pasaban muchas cosas en anteriores gobiernos. Es cierto que hay que reorientar el gasto, definitivamente, pero creo que más allá de eso es un voto político. Y por eso volvemos a lo mismo, la política no es la que se hace solamente en el Senado y en otros lados y los presidentes, no. Esto es político porque viene de las organizaciones, porque es defender la lucha de las mujeres, porque puede parecer que no pasa nada,
pero ya inclusive otra compañera que es una maestra para mí, Guadalupe López, que es muy famosa en el movimiento feminista de hace muchos años, ella perteneció al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y ella decía que justo cuando se dieron estos recortes, y pasa en el Instituto Hidalguense de las Mujeres de Hidalgo y pasa en las instancias municipales, que ganas 2 pesos porque no ganan los grandes salarios, el personal operativo sobre todo, y para ir, por ejemplo, a visitar a las mujeres que viven violencia, pues tienes que poner de tu dinero. O para sacar copias, que viene un servicio de gastos de copias, tienes que poner de tu dinero. Y la verdad es que lo hacemos con mucho gusto, como siempre le hacemos las mujeres, siempre lo hacemos, o sea, y cuando la Junta de Gobierno, porque hablaron de la importancia de la mitigación del COVID, parte de mi pronunciamiento es, hemos dado las mujeres mucho para la mitigación del COVID, mucho. Y les voy a poner 3 ejemplos. Las casas de atención a la mujer indígena, que les recortaron también el presupuesto, que están puestas en la Sierra de Veracruz, en la Sierra de Hidalgo, donde está el crimen organizado en Tlapa y en Chilapa, estaban recibiendo a las mujeres que están en procesos de parto o tienen alguna otra situación, y ellas estaban recibiendo a esas mujeres porque muchos hospitales se convirtieron en hospitales de mitigación del COVID y les quitaron el dinero. Las mujeres hemos puesto el trabajo de cuidados para sostener este país. ¿Quién se está quedando con los niños y las niñas que no están yendo a clases? El 70% del personal de salud somos las mujeres. O sea, no nos digan que no estamos colaborando en la mitigación del COVID, porque ahí están esos ejemplos. Y, por ejemplo, las activistas, con todo y la triple jornada de trabajo, abrieron sus saberes con líneas telefónicas para ayudar, y gratis, nadie está cobrando un peso por eso, para atender los casos de violencia, los casos de atención en contención en crisis, darle seguimiento mientras están cerrados centros de justicia. O sea, estamos poniendo nuestros saberes, inclusive muchas hemos recibido mujeres que viven situaciones de violencia mientras sabíamos qué pasaban con los refugios. Pues no sabían qué iba a pasar. Estaba el recortado el dinero, sí, no, pero mientras teníamos a las mujeres llamándonos, diciéndonos qué hacemos, no me reciben, y muchas abrimos nuestras casas, por ejemplo, para poder recibirlas. ¿Eso no es ayudar a mitigar el COVID? ¿Y todavía nos piden más? ¿Más? Porque lo que ven los hombres y lo que ve el poder es lo que es el dinero, lo que es constante y sonante, y no este trabajo de cuidados que sostenemos las mujeres. A ellos no les parece que eso sea trabajo. Entonces, siempre nos piden comprensión. Eso es otra de las cosas que dije en la Junta de Gobierno. Otra vez comprensión. Siempre las mujeres por la patria comprendemos, y tan lo comprendemos que aquí les estoy poniendo estas 4 cosas que lo hemos comprendido muy bien y que es nuestro aporte a la patria y a la mitigación del COVID. Y es un mensaje político para mí, y va más en ese sentido de decir, es un mal mensaje para los gobiernos municipales y estatales. Eso tiene que ver también mucho con lo simbólico, porque yo también creo que no todo se le debe de dejar al presidente ni al gobierno federal, lo creo fervientemente. ¿Dónde está el gobierno municipal ayudando justamente a la prevención y a la eliminación de la violencia? ¿Dónde están los estados? ¿Están enojados con el presidente por los recortes? Bueno, pónganle dinero a lo que ha recortado el presidente. Pónganle dinero a los refugios, pónganle dinero a los programas, basifiquen a las mujeres de los institutos estatales y de las instancias municipales. Ellos también pueden hacer muchas cosas, pero justamente el recorte es un mensaje político que esas cosas no importan. Pues, o sea, me parece que es un tema complicado entendiendo la crisis que se nos viene, o la crisis en la que ya estamos, ¿no? La crisis de desempleo y de gente, pues la verdad, muriéndose de hambre en un país súper desigual. Pero justo ahorita que estás diciendo todas estas cosas, me parece que no hemos terminado de hablar, o más bien el trabajo del cuidado y del hogar se sigue invisibilizando profundamente. Seguimos sin considerarlo trabajo, seguimos sin considerar que aporta al Producto Interno Bruto y que nosotras, a través de nuestro trabajo, sostenemos socialmente este país todos los días de nuestra vida, con COVID o sin COVID, pero ahora con COVID aún más, ¿no? Porque nosotras somos las que
alimentamos, las que cuidamos, las que curamos, las que, ¿no? Y ahora que lo mencionas, pues eso, me parece que no estamos teniendo esta plática tan profunda del valor de las mujeres en medio de una pandemia, que ya era un valor que existía antes de la pandemia, ¿no? Y qué triste, o sea, ahorita que me estás diciendo todo esto, que no lo vean, o sea, que el Estado sea incapaz de reconocerlo y de verlo y de actuar en consecuencia, porque además creo que llevamos muchos años pidiendo que se reconozca el cuidado y que el Estado asuma parte de esa carga que llevamos sobre todo nosotras, ¿no? Y entonces, bueno, me gustaría saber qué te dijeron, qué pasó en esa junta. Después de mi participación hubo muchas otras, pero siguieron diciendo, por lo menos en la administración pública, pues que eran tiempos complicados, que ya veríamos el año que entra, qué pasaba con el presupuesto, pero vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, han dicho mucho y me parece muy bien que se han dado becas en la Secretaría del Trabajo para todos estos oficios y que la mayor parte, creo que el 60% son mujeres, las becas del bienestar para que los niños o los adolescentes sigan en las escuelas. Sí, pero con todo y eso que han dado, nada más es el 1.69% del presupuesto de egresos 2020. Solo eso. O sea, no es que nos dan el 80%, el 90%. Y yo se lo dije en la Junta de Gobierno y ahí está puesto, no me niego a que se reoriente el gasto, para nada. Pero necesitamos saber que esos 151 millones que se recortaron de servicios generales van a ir destinados particularmente a las mujeres. No me niego, o sea, voto a favor si tú me dices, sí, va destinado a las enfermeras porque les vamos a subir el sueldo, o vamos a basificarlas porque hay muchas por honorarios sin seguridad social, o está destinado a atender servicios de salud sexual y reproductiva porque va a haber mucho embarazo adolescente. O sea, hay que reorientar el gasto y podemos decir hay que recortarlo, pero que nos digan a dónde se van, porque si se van a ir a la Guardia Nacional o al Tren Maya, pues no estoy de acuerdo. No, y además, a ver, tomando en cuenta que se supone que Mujeres es la entidad encargada de transversalizar toda la política pública para la mitad de la población, es bastante absurdo que solamente sea el 1.69 del presupuesto de egresos, ¿no? Antes como de regresar un poco porque quiero cerrar hablando del tema de la estrategia política que estábamos hablando antes, quisiera que hablemos justo cuando dices yo estoy de acuerdo con reorientar y tal, me parece, y tú y yo lo hemos hablado, que hay que hacer una crítica profunda a los impactos y los resultados que han tenido ciertas instituciones, ¿no? E inclusive puede ser todas, ¿no? O sea, me parece que otra cosa que vino junto con la 4T es que estamos cuestionándonos muchas cosas, ¿no? Y estamos poniendo muchos temas sobre la mesa que antes no poníamos sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir que se ha hecho bien? Ayer yo leía a Frida Guerrera que decía, pues, Inmujeres surge en los 2000 y desde 2003 ha incrementado la violencia contra las mujeres. Entonces me parece importante que hablemos de qué es lo que estamos haciendo mal y qué podemos hacer mejor, cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Por ejemplo, yo de forma muy particular dado las revisiones que yo he hecho sobre mis temas que tienen que ver con movilidad, transporte público y espacio público, las alertas de violencia de género se quedan cortísimas, aunque sé que no depende de Inmujeres, sino de CONAVIM. También deberíamos tener una charla profunda sobre CONAVIM y sobre ciertos programas y medidas que se han tomado, pero que parecen no haber tenido los impactos que nosotras esperábamos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Justamente esa es la reflexión profunda a la que tenemos que llamarnos un montón de mujeres. A mí me gusta esto que están diciendo sobre, por ejemplo, el CONAPRED. Claro, el CONAPRED se ha quedado atrás. Fue un ícono en su momento cuando surgió hace 20 años y porque nunca nadie hablaba de discriminación, pero sí hay que hacerlo más cercano a la gente. Porque yo me acuerdo perfecto que en algún momento quisimos hacer una denuncia contra un medio de comunicación y entonces ellos nos dijeron que lo único que podían hacer es darles un taller. O sea, hay que dotar a estas instituciones
de más herramientas para poder hacer cosas con el CONAPRED. Hasta que no llegaron las feministas jóvenes y les quemaron los camiones a los medios de comunicación, entonces ya dijeron, sí, vamos a dejar de poner fotos de cuerpos de mujeres, ¿no? Por ejemplo. O sea, tuvieron que pasar otras acciones para que ellos entendieran lo que no pudo hacer en su momento el CONAPRED. Eso no significa, para mí, que hay que desaparecerlo. Hay que pensar cómo lo dotamos de mejores herramientas que le sirva a la población. Y ahí hay un ejercicio muy chingón de las mujeres indígenas, justamente de lo que vuelvo a lo mismo, la colectividad. Y eso es un aprendizaje que te da la comunidad, que me lo ha dado a mí y que me lo dan las mujeres indígenas todos los días. No hay que pensar en lo individual, hay que pensar en colectivo, hay que pensar juntas. No es, no, que gane fulanita, porque no es quien gana este concurso de popularidad. Ellas se han sentado a hacer una reflexión y la que quede, todas van a estar contentas de que quede, porque no se trata de cosas personales, sino de un proyecto político, comunitario, que ponga en el simbolismo lo importante que es hacer comunidad y ponernos de acuerdo entre muchas que no estemos de acuerdo. Y eso solo te lo deja cuando caminas las calles. Yo tengo una postura con el tema del espacio público, que compartimos algunas cosas, tú eres la experta, pero a mí siempre me ha gustado viajar a las comunidades. Cada vez que yo hago un proyecto o alguna cosa, me subo al metro, me subo a los camiones, recorro las ciudades, platico con mis compañeras, trato de tener reuniones no solo con mis compañeras con las que trabajo, sino con otras colectivas, de qué está pasando, qué sucede, cómo la ven ustedes, porque eso te da otra visión. Y vuelvo a mi voto en el consejo, no es un voto de Adriana Patlán. Yo le hablé a cada una de mis compañeras que me pusieron para ese puesto y le dije, va a pasar esto, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Y ellas me decían, pues tú cómo la ves, dinos por dónde va, etc. Y me tuve que poner de acuerdo con ellos, incluso con mi suplente, ¿no? Porque siendo mi suplente, pues mi voto es mío, de eso lo tengo claro. Pero también ahí hay que pensar en las otras. Oye, mana, y tú, si tú estuvieras en la junta, pues tú cómo la ves, qué piensas. Entonces, entre muchas armamos ese posicionamiento. No es un posicionamiento de Adriana Patlán. A mí me toca ser la voz de muchas. Y eso es lo que me gustaría que pasara muchas veces en el feminismo, pero creo que pasa mucho también, que hay muchos egos, como en todos lados, no creo que es exclusivo de las feministas, pasa en los hombres, pasa en las personas jóvenes, pasa porque tenemos una visión de liderazgo, de que quien aparece es el que tiene éxito, de que, o sea, no, todos los que estamos detrás, a veces nos toca estar detrás y quedarnos callados y no estar de acuerdo en una postura, pero fue un acuerdo colectivo lo que se decidió. Pero eso solo te lo da, pues, caminar las calles, hacer todas estas pláticas, a mí me cuesta mucho, y lo digo realmente, pues los diálogos, pero es un ejercicio al que me obligo todos los días, ¿no? Porque sí, la verdad es que muchas veces estoy en desacuerdo con muchas cosas, pero creo que también es un ejercicio inclusive para mí de reflexión, de hacerme ver cosas que de repente no veo, y eso solo te lo dan muchas cabezas. Pero eso también es una práctica con mis maestras, por ejemplo, del feminismo, con esta compañera que te digo con la que construí, Adela Muñiz, con la jefa que ahora tengo, que es Maru Romero. Maru Romero no toma una decisión sola, es una decisión colectiva. Oigan, ¿cómo la ven? ¿Qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo la ves? Bla, 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 y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Mismo caso cuando colaboré con Patricia Mercado, esa es su manera de ejercer el liderazgo, no es un liderazgo dictatorial, y porque lo digo yo, y esas son las cosas que creo que tenemos que aprender muchas personas, es un diálogo entre muchas voces, entre muchas cosas, y a veces nos toca figurar y a veces no. Exacto, a veces nos toca estar atrás y a veces enfrente, pero me gusta mucho esto que dices, ¿no? O sea, un proyecto político comunitario construido desde el diálogo y que es estratégico, ¿no? Entonces, un poco ya para cerrar, ¿cómo construimos eso? Me gusta saber que hay muchas mujeres y que el feminismo nos da las bases y el análisis para construir una política distinta. Hacemos política, pero la hacemos distinta por lo que tú me estás diciendo, y creo que muchas mujeres jóvenes, yo incluida, deberíamos aspirar a esas formas de hacer política, pero ¿cómo seguimos construyendo?
O sea, ¿cómo nos organizamos? Porque creo que es una... Y creo que puede quedar como una pregunta abierta un poco, pero creo que es un cuestionamiento que tú y yo nos hacemos todo el tiempo de cómo construimos esto, cómo hacemos un grupo, cómo llegamos a consensos, porque lo hablábamos un poco lo que estamos viendo que está pasando con los recortes y con eso, las sacrificadas que son siempre las mujeres, es cómo construimos un proyecto donde entre todas nos apoyemos y no permitamos que se corten cabezas, que se recorten presupuestos y que entre todas es como, a ver, no, nosotras estamos ya todas puestas de acuerdo y sabemos que no vamos a permitir eso. Yo creo, y lo he hablado contigo, que eso es un poco lo que le ha faltado al movimiento feminista en México. Creo que quizás estamos un poco atomizadas y no estamos hablando entre nosotras quizá, o no hay un movimiento así como unificado donde tú me lo has dicho mucho en cuanto a, por ejemplo, al derecho a decidir, cómo todas se reúnen y todas, aunque haya alguna que diga, bueno, esta vez no estoy de acuerdo, pero las apoyo porque ustedes son mayoría y yo voto con ustedes y yo voy con ustedes y yo las apoyo. ¿Cómo hacemos esto para incluirnos y para transformar desde este nuevo proyecto? Yo creo que las redes han puesto como muchas cosas interesantes, pero a mí me parece que no son lugares de discusión. Creo que esas discusiones, porque además se leen hacia afuera, desde mi punto de vista, como que se odian unas con otras y no sé qué, y yo no creo que se odien. Yo creo que tenemos puntos de vista distintos, pero no son el lugar para hacerlos evidentes. Es juntémonos, utilicemos las redes sociales y como ahora que tú puedes estar en un lugar y yo en otro y hacer esta reunión virtual, juntémonos un montón de cabezas que estemos precisamente pensando, y voy a lo que tú me dices, propongamos lo que está pasando en el CONAPRED y lo que están haciendo nuestras colegas indígenas, compañeras indígenas. Están haciendo una propuesta clara de qué se necesita en el CONAPRED. Una reforma legislativa, cómo hay que orientar el gasto de ese instituto, etcétera. O sea, no lleguemos nada más a decir, sí, desaparezcanlo, no sé qué, o no, no lo desaparezcan. ¿Qué propones? Creo que eso falta muchísimo también de este lado. No es nada más la rabia por la rabia, que es muy importante, por supuesto, coincido, que se quemen cosas, no, bueno, soy la más feliz con esas cosas. Pero también del otro lado, ¿qué propones? O sea, siempre que hay una queja, yo lo entiendo y además creo que así también se construye distinto. Alguien viene y te dice, oye, no estoy de acuerdo en esto, porque no sé qué. Ok, ¿cuál es tu propuesta? Uh-huh. Sí, o sea que me parece que, a ver, o sea, no es necesaria, yo creo que con la rabia basta y con la acción en la calle basta, pero, o más bien no, es legítima, es válida, es necesaria, pero yo también como tú creo que si queremos hacer estrategia, si queremos ser estratégicas, si queremos de verdad incidir, tenemos ya que llegar así como, no, o sea, te estoy diciendo que no, por esto, pero no solo te estoy diciendo que no por esto, te estoy diciendo que esta es la opción. Y esta es la opción porque yo ya hice este análisis y yo ya hice todo esto con un montón de compañeras expertas y ya sé que esto es lo que se necesita. No, que qué se necesita para implementar. Mira, aquí están los pasos. O sea, un poco es triste que nosotras tengamos que hacerle el trabajo al Estado, pero sí creo que también, entendiendo el contexto de un Estado desmantelado, corrupto, cojo, tras 20 o 30 o 40 años de lo que tuvimos, pues creo que, pues ni modo, nos toca construir a nosotras también, ¿no? Y quién es mejor que nosotras para construir esas opciones. ¿Algo que quieras decir por último? Porque te voy a hacer una última pregunta y ya. Pues no, yo creo que esto es como muy importante sobre el tema de las propuestas, ¿no? Nos pasa en el derecho a decidir, no, pues es que quiero meter una iniciativa de ley, no sé qué, no, pero no soy experto. Mire, aquí está la iniciativa de ley. Se la explicamos, esto, dice esto por esto, bla, 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 hay que tener reuniones con su equipo de trabajo, con los que tienen que apoyar, pues hay que traerla. O sea, y no creas que no hicimos una propuesta para que ese gasto que están recortando del 75% se reorientara. Un día antes tuvimos una reunión con el director de Administración y Finanzas y les decíamos, bueno, ¿qué vas a hacer para no tener subejercicio? Bueno, ¿cómo es el plan B? Nosotros te propondríamos tal y tal cosa. Sí propusimos, pero también es como cerrar los oídos. Inclusive Wendy, la diputada, justamente una de las cosas que está diciendo es,
aquí estoy, reunámonos para ver cómo se reorienta ese recorte y cómo le hacemos. O sea, no es que haya opciones cerradas, es que no quieren escuchar tampoco a quien está haciendo una propuesta, como en este caso Wendy, que les ha dicho y lo dijo ahí en la Junta de Gobierno, ¿cuándo nos reunimos para ver esta propuesta? Y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, esa es mi última pregunta. ¿Se puede hacer todavía algo? Ahorita ya está el recorte porque, bueno, pues no ganamos la votación en la Junta de Gobierno, desafortunadamente. El recorte va ya a estar y, bueno, pues más bien yo pensaría que ahí tendría que recapacitar el presidente, como lo hizo para las alertas de violencia de género, que ya no las hablamos, pero que también es una cosa que hay que mejorar. Me parece que no hay que desaparecerlas tampoco porque nacen precisamente de todas las situaciones de violencia y los feminicidios en su momento y lo que ocurría en Ciudad Juárez y que se llevó a tribunales internacionales y es la razón de ser, la esencia de que existan, pero que a años de que salieron también tenemos que repensar cómo le hacemos porque se corrompieron, sí es cierto, pero eso no significa que hay que desaparecerlas, es ¿cómo le hacemos para que no siga existiendo la simulación de los gobiernos y que lo hagan un tema político? Es un tema, sí político, para que sigan dejando de existir los feminicidios contra las niñas, mujeres y adolescentes, pero lo utilizaron como un arma contra los gobiernos. Esa es la verdad. Ningún gobierno quería que se le decretara alerta de género porque se veía como que no hacía absolutamente nada. Lo transformaron en una cosa horrible cuando el fondo es otro. Claro, en una pelea entre la federación y los municipios, ¿no? Y los estados. Y otra vez las mujeres en medio. Pues bueno, yo creo que ya no nos dio tiempo de hablar de la alerta de violencia de género, pero creo que igual lo podemos hablar después, no pasa nada. Creo que todavía ese tema, aunque a mí me gustaría mucho discutirlo, todavía hay tiempo para hacerlo. Creo que tiene que también que ser una charla muy profunda, dado que también hay compañeras que no, la alerta, como si la alerta ya fuera todo y fuera perfecta y fuera y como si hubiera funcionado en todos los años que lleva la alerta existiendo, ya con eso se acabó la violencia contra las mujeres y sabemos que eso no es cierto, ¿no? Pero pues podemos hablarlo en otra ocasión. Pues te agradezco mucho. Eres una de las personas más chingonas que conozco y entonces me da mucho gusto que estés aquí en mi canal y que estemos platicando de esto. Y espero que no sea la última vez, sino que vengan muchas más en temas de coyuntura y en temas importantes para el feminismo que creo que tenemos que discutir. Yo he aprendido mucho de ti, te lo digo siempre. Yo creo que aprendemos mutuamente de todas, hasta de las cosas malas se aprende, la verdad. Yo creo que también es como, hay algo que no nos gusta de alguien, inclusive las feministas, porque tenemos cosas que no son perfectas y también eso nos ayuda a reflexionar de eso no me gusta, ¿por qué no me gusta? No me gustaría ser así o quiero ser de otra manera. Entonces creo que vuelvo al tema. Te agradezco mucho lo que siempre me dices, pero yo he aprendido un montón de ti, como aprendo un montón de personas que escucho todos los días, hasta de las mujeres que viven violencia, y bueno, ya no lo abordamos, pero es caso por caso, vez por vez. Ninguna mujer, niña o adolescente que vienen para el tema de aborto, de violencia, no, a mí siempre me dejan un aprendizaje para mejorar un montón de cosas, para decir esto es lo que hay que cambiar en la política pública. Creo que eso es muy importante. Hay que derribar esta lógica de las iguales, ¿no? De que, porque somos mujeres, todas somos iguales y agarraditas de la mano. No, a mí me gustan las diferencias, me gusta. Eso es lo que realmente creo que me gusta del feminismo, por lo que me quedé en él, por ver cosas iguales, como te decía, y ya lo dijimos, era yo rara, no sé qué, pero también somos muy diferentes porque pensamos distintas cosas, porque nuestros contextos son distintos. Entonces me gusta la diferencia, me gusta, pero hay que empezar a consensarla y a dialogarla y a proponer a esas diferencias. Me encanta. Pues muchas gracias, te quiero mucho. Y gracias a todos por vernos y por estar aquí. Nos vemos a la próxima. No sé qué vamos a hablar en la próxima, pero seguro de algo interesante. Denle, suscríbanse a mi canal de YouTube
y pues estén pendientes de la entrevista con gente chingona. Hoy tuvimos aquí a Adriana Patlán y nos vemos a la próxima. Adiós. Quiero mucho. Recording has stopped. Ya. Perfecto. Nos tardamos, a ver, 45 según yo. Sí, más.